Finanzas personales. Explora la sabiduría financiera. El dinero acompaña cada instante de la vida, aunque no siempre se hable de él de manera abierta. Está presente en los silencios familiares cuando se percibe la tensión de los gastos, en la ansiedad que surge al mirar un estado de cuenta, en los sueños de independencia o en el deseo de que el tiempo alcance para disfrutar más que para sobrevivir. Hablar de dinero es hablar de energía vital, de proyectos que se encienden o se apagan, de ilusiones que pueden tomar forma o desvanecerse. No es exagerado afirmar que cada billete y cada moneda reflejan historias, creencias y decisiones que han ido moldeando la vida de las personas. Sin embargo, gran parte de la población aprende sobre dinero de manera accidental, por ensayo y error, o replicando lo que vio en su entorno. Pocas veces se transmite una verdadera sabiduría financiera, y esa carencia provoca que muchos se relacionen con el dinero desde la culpa, la carencia o el miedo. Por eso es necesario un despertar, una apertura de ojos que permita entender que el dinero no es un enemigo, ni un dios, ni un fin en sí mismo, sino una herramienta neutra que amplifica lo que ya existe en la mente y en el corazón de quien lo posee. Al iniciar este viaje, conviene detenerse y reflexionar de dónde vienen nuestras ideas sobre el dinero. La mayoría de esas creencias no nacen de la experiencia propia, sino de lo que se escuchó en la infancia. Frases como, el dinero es difícil de ganar, los ricos son egoístas, o el dinero se va como agua entre las manos. Estas ideas, repetidas durante años, se convierten en mandatos invisibles que guían el comportamiento. Quien ha escuchado constantemente que ahorrar es imposible, probablemente no se esfuerce en hacerlo. Quien piensa que los ricos siempre son corruptos, inconscientemente se bloqueará cualquier oportunidad de crecer financieramente, para no convertirse en lo que tanto critica. El primer paso hacia la sabiduría financiera no es contar billetes, sino observar las creencias que gobiernan el bolsillo. El despertar de la conciencia financiera consiste en ver el dinero con otros ojos. Significa reconocer que no es la cantidad lo que define la tranquilidad, sino la manera en que se gestiona. Personas con ingresos altos han terminado en la ruina por falta de control, mientras que otras, con salarios modestos, han logrado construir patrimonio gracias a disciplina y visión de futuro. Esto demuestra que la inteligencia financiera no depende únicamente del nivel de ingresos, sino de la mentalidad con que se aborda la vida económica. En este punto aparece una verdad incómoda. Muchas veces el dinero se convierte en un sustituto de otros vacíos. Se gasta para sentirse aceptado, para impresionar, para tapar inseguridades. Se compra un objeto no porque sea necesario, sino porque momentáneamente hace sentir poderoso o exitoso. Pero ese impulso dura poco y cuando la euforia pasa, solo queda la deuda o el desorden. La sabiduría financiera enseña a cambiar esa relación, no gastar para aparentar, sino utilizar el dinero como un medio para potenciar proyectos, experiencias y tranquilidad duradera. Esto también es un acto de responsabilidad. No se trata de culpar a la economía mundial, al gobierno o a la suerte, sino de comprender que, aunque existan factores externos, la manera en que cada persona administra sus recursos define gran parte de sus resultados. Esa toma de responsabilidad es liberadora porque devuelve el control. Si el problema es externo, no hay nada que hacer. Pero si el cambio está en la propia gestión, entonces hay un camino por recorrer y una oportunidad de crecimiento en cada decisión. Para iniciar ese camino, conviene imaginar el dinero no como un simple papel impreso, sino como un traductor de elecciones. Cada gasto revela una preferencia, cada ahorro refleja disciplina, cada inversión muestra confianza en el futuro.
El dinero no miente, expone la historia real de lo que se valora. Si alguien dice que la salud es importante, pero nunca aparta recursos para cuidarla, sus finanzas contradicen sus palabras. Si alguien afirma que la familia lo es todo, pero no ahorra para garantizar estabilidad en el hogar, nuevamente el dinero expone la verdad. Este prólogo invita a observar esas incoherencias con honestidad, no para culparse, sino para empezar a escribir un relato financiero más consciente. El despertar también implica entender que el dinero no resuelve problemas emocionales. Puede aliviar, puede abrir puertas, puede facilitar experiencias, pero no cura soledad, ni inseguridad, ni vacío existencial. De hecho, cuando alguien busca llenar sus carencias internas con compras, solo multiplica la insatisfacción. Por eso, este viaje no se centrará únicamente en técnicas de presupuesto o fórmulas de inversión. La verdadera sabiduría financiera integra mente y números, emoción y estrategia. Ahora bien, ¿por qué hablar de sabiduría y no solo de técnicas? Porque los métodos cambian con las épocas, pero la sabiduría es atemporal. Hoy puede existir una forma de invertir, mañana aparecerá otra más eficiente. Lo que nunca cambiará es la necesidad de disciplina, paciencia y visión. La sabiduría financiera trasciende herramientas pasajeras. Se basa en principios que se aplican con o sin tecnología, con ingresos grandes o pequeños, en épocas de bonanza o de crisis. Aquí no se pretende entregar respuestas inmediatas, sino abrir una puerta, la puerta de la conciencia. Una vez que se atraviesa, nada se ve igual. Ya no se trata de perseguir billetes sin sentido, sino de construir una relación sana con el dinero. Una relación que no esclavice, sino que libere. Una relación que permita que cada dólar ganado tenga un propósito y que cada decisión financiera acerque a la vida que realmente se desea. Cuando alguien despierta a la conciencia financiera, empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Reconoce que un café diario comprado sin pensar no es un gasto menor, sino un hábito que puede sumar cientos de dólares al año. Comprende que pagar el mínimo de una tarjeta no es un alivio, sino un pacto silencioso con la deuda. Entiende que ahorrar no es sacrificio, sino una forma de regalarle tranquilidad al futuro. Ese despertar es un cambio de mirada. Lo que parecía rutinario se vuelve estratégico, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. El viaje que comiences no es lineal ni instantáneo. Habrá retrocesos, dudas y momentos de tentación, pero cada paso consciente fortalece la confianza en que la libertad financiera es posible, libertad entendida no como riqueza ostentosa, sino como la capacidad de decidir cómo se quiere vivir, sin cadenas invisibles que limiten. El propósito de este libro es guiar hacia esa libertad, explorando el dinero desde ángulos que combinan lógica, emoción y visión de futuro. Lo que sigue después de este prólogo será un mapa de aprendizaje que irá desde los fundamentos más simples hasta las reflexiones más profundas sobre el legado y la trascendencia. Este despertar de la conciencia financiera es la invitación inicial. Una invitación a dejar de temerle al dinero, a dejar de huir de los números y a empezar a verlos como aliados. A lo largo de este camino, cada capítulo será un paso más en esa exploración de la sabiduría financiera, que no se mide por el saldo en la cuenta, sino por la serenidad y la claridad que acompañan cada elección. Capítulo 1. El valor del dinero en tu vida. El dinero siempre ha sido objeto de discusión, admiración y también de rechazo. Algunos lo ven como el origen de todos los males, mientras que otros lo consideran la única medida del éxito. Entre esos dos extremos suele perderse la comprensión de su verdadero sentido. El dinero no es un monstruo ni un salvador, es simplemente un reflejo. Refleja
cómo pensamos, cómo actuamos y qué lugar le damos en nuestra existencia. Cuando se habla del valor del dinero, no se está hablando de billetes o monedas en sí mismos, sino de lo que representan en la vida de una persona. El dinero no tiene valor intrínseco. Su fuerza radica en la capacidad de abrir posibilidades. Con dinero se pueden adquirir bienes y servicios, pero también se puede liberar tiempo, reducir preocupaciones y ganar independencia. Por eso, para entender su valor, no basta con calcular cifras. Hay que mirar qué significa en la experiencia diaria de quien lo posee. Pensemos en un ejemplo sencillo. Un mismo dólar puede tener un peso diferente para dos personas. Para alguien con un gran patrimonio, ese dólar puede pasar desapercibido, casi sin importancia. Para otra persona que vive ajustada, ese mismo dólar puede marcar la diferencia entre completar un transporte o no, entre poder hacer una llamada o quedarse incomunicado. Esto demuestra que el valor del dinero no es absoluto, sino relativo a la situación, las prioridades y las emociones de cada individuo. Pero además de lo relativo, el dinero encierra algo más profundo. Es una forma de energía social. No tendría sentido acumularlo si no existiera una comunidad que lo reconozca como medio de intercambio. Al pagar por un producto, en realidad se está agradeciendo el esfuerzo, el tiempo y el conocimiento de quienes lo hicieron posible. Cada transacción lleva consigo una historia, desde el agricultor que sembró la fruta hasta la persona que la lleva al mercado. El dinero es el puente que une todos esos eslabones invisibles. El error más frecuente al reflexionar sobre el dinero es reducirlo a la idea de precio. Se piensa que todo lo que cuesta caro es valioso y que lo barato carece de importancia. Pero precio y valor no son lo mismo. El precio es lo que se paga, el valor es lo que se recibe. Un libro puede costar apenas unos dólares, pero su contenido puede transformar una vida entera. Una cena lujosa puede costar cientos de dólares y, sin embargo, dejar una satisfacción que desaparece al día siguiente. Por eso, aprender a distinguir entre precio y valor es uno de los primeros pasos hacia una relación inteligente con las finanzas. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el dinero en la vida de cada persona? Aquí es donde la reflexión se vuelve personal. Para algunos es un medio para alcanzar seguridad, para otros es un camino hacia la libertad, y para no pocos es un símbolo de estatus. Ninguna de estas perspectivas es buena o mala en sí misma, pero lo peligroso es no ser consciente de la razón por la cual se persigue. Quien busca dinero solo para aparentar, vive esclavo de la mirada ajena. Quien lo busca para construir independencia, encuentra en él un aliado. Por eso, más que preguntarse cuánto dinero se quiere, conviene preguntarse para qué se quiere. En la práctica, el valor del dinero también se mide en tiempo. Cada dólar que llega a las manos es el resultado de horas de esfuerzo, creatividad o conocimiento. Al gastar, en realidad se está intercambiando tiempo de vida. Si una persona gana 10 dólares por hora, un objeto que cuesta 100 representa 10 horas de su vida invertidas. Esta manera de observar las cosas cambia radicalmente la relación con las compras. No se trata de privarse, sino de ser consciente. ¿Vale la pena entregar tantas horas de mi vida por esto? ¿O preferiría reservar ese tiempo para algo que me aporte más bienestar? El dinero, entonces, es mucho más que un medio de pago. Es una extensión del tiempo, del esfuerzo y de los sueños. Comprenderlo así ayuda a dejar de verlo como un fin en sí mismo y a entenderlo como una herramienta. Una herramienta que, bien utilizada, multiplica posibilidades. Mal gestionada, multiplica problemas. En muchas culturas se suele asociar el dinero con culpa. Se piensa que querer más dinero es sinónimo de avaricia. Sin embargo, no hay nada negativo en aspirar a tener una vida cómoda, con recursos suficientes para cubrir necesidades, impulsar proyectos
y ayudar a otros. El problema no es el dinero, sino el uso que se hace de él. Alguien con abundancia puede volverse egoísta, pero también puede convertirse en un benefactor que transforme realidades. El dinero en sí mismo solo amplifica lo que ya existe en el interior de la persona. Otro aspecto fundamental al hablar del valor del dinero es reconocer su carácter limitado. No importa cuánto se tenga, siempre habrá un techo. Y al mismo tiempo es ilimitado en cuanto a la creatividad que se puede desplegar para generarlo. Esta dualidad enseña una lección importante. El dinero no lo es todo, pero tampoco es nada. Su valor radica en el equilibrio, ni idolatrarlo ni despreciarlo, sino entenderlo en su justa medida. A lo largo de la vida, cada persona enfrenta momentos en los que el dinero revela su verdadero papel. Puede ser en una enfermedad, en la oportunidad de estudiar, en la posibilidad de viajar o en la decisión de retirarse a tiempo. En cada uno de esos escenarios, el dinero actúa como catalizador, acelera o retrasa, abre puertas o las cierra, y aunque no pueda comprar amor ni salud, puede facilitar el acceso a experiencias y cuidados que potencian ambas cosas. Por eso, este primer capítulo invita a reconocer que el dinero en realidad es un espejo que muestra con claridad qué se valora, qué se teme y qué se desea. Si alguien observa sus gastos, descubrirá su escala de prioridades sin necesidad de palabras. Si alguien revisa en qué invierte su tiempo para generarlo, verá qué está dispuesto a entregar a cambio de obtenerlo. Esa es la esencia del valor del dinero. No se trata solo de números, sino de significado. En definitiva, comprender el valor del dinero en la vida no es limitarse a verlo como un objeto de acumulación, sino integrarlo como parte de una visión más amplia. Es saber que cada dólar puede ser un ladrillo en la construcción de libertad o una piedra que pesa en la mochila. Es reconocer que no hay cifras mágicas que garanticen tranquilidad, porque la verdadera serenidad financiera surge de la forma en que se administra lo que ya se tiene y de la claridad con la que se proyecta lo que se quiere alcanzar. Aquí no se pretende dar respuestas definitivas, sino sembrar la reflexión sobre el papel del dinero en la existencia personal. El valor del dinero está en lo que permite, en el impacto que tiene sobre la vida y en la forma en que se elige utilizarlo. Capítulo 2. Errores universales de las finanzas personales. El dinero suele ser un espejo de las decisiones humanas, y en ese reflejo aparecen aciertos, aprendizajes y también equivocaciones. No importa el país, la cultura o el nivel de ingresos. La mayoría de las personas tropieza con los mismos errores cuando se trata de administrar sus recursos. Son fallos tan comunes que parecen casi inevitables, pero reconocerlos con honestidad es el primer paso para transformarlos. El error más repetido en todo el mundo es gastar antes de tener. Se manifiesta en la ansiedad por consumir, en la prisa por disfrutar algo incluso antes de haberlo ganado. La publicidad alimenta este impulso, mostrando la idea de que la felicidad está siempre asociada a una compra inmediata. Así, se cae en la trampa de adelantar el futuro, comprar hoy, con la promesa de pagarlo mañana. Pero ese mañana llega con intereses, con deudas que pesan, con la sensación de que el salario nunca alcanza. Vivir de esta manera es vivir con el ingreso hipotecado, siempre por detrás de lo que se desea. Este error no se limita a quienes tienen bajos ingresos, también lo cometen personas con grandes sueldos que gastan más rápido de lo que entra en sus cuentas. En ambos casos, la consecuencia es la misma: falta de control y un ciclo interminable de insatisfacción. Otro error universal es vivir para impresionar. Muchas decisiones financieras no se toman pensando en la utilidad real,
sino en la mirada de los demás. Se compra ropa, autos o gadgets no por necesidad, sino por el deseo de proyectar una imagen. Esa búsqueda de reconocimiento se convierte en un pozo sin fondo porque siempre habrá alguien con más, con algo más nuevo, más caro o más llamativo. Quien vive bajo esa dinámica nunca encuentra tranquilidad, pues su economía se convierte en un escenario de competencia en lugar de un espacio de construcción personal. En el fondo, gastar para impresionar es entregar el poder de las finanzas a otros, pues se vive para satisfacer expectativas ajenas. La confusión entre deuda y riqueza es otro tropiezo frecuente. Muchos creen que tener acceso al crédito equivale a ser ricos. El límite de una tarjeta se interpreta como dinero propio, cuando en realidad es un préstamo disfrazado. Una hipoteca, un crédito para consumo o un préstamo personal no son signos de abundancia, sino compromisos que reducen la libertad futura. Esto no significa que toda deuda sea negativa. Usada con inteligencia, puede convertirse en un escalón que acerque a nuevas oportunidades. El error está en considerar que endeudarse es sinónimo de tener más, cuando en realidad es lo contrario. Significa deber más. La diferencia entre usar la deuda como herramienta y usarla como excusa es lo que separa a quienes construyen estabilidad de quienes se hunden en ella. También existe el error de pensar que el dinero es solo para gastar y no para multiplicar. Muchas personas se enfocan únicamente en cubrir lo inmediato, sin dejar espacio para el ahorro o la inversión. Se vive con la idea de que ya vendrá un mejor momento para ahorrar. Pero ese momento nunca llega porque siempre surgen nuevas urgencias. Este error tiene una raíz cultural. En muchas familias no se enseña a apartar, sino a sobrevivir con lo que entra. El resultado es que se envejece sin un respaldo, dependiendo únicamente del esfuerzo activo y sin permitir que el dinero trabaje por sí mismo. Uno de los tropiezos más invisibles, pero más peligrosos, es subestimar los pequeños gastos. A menudo se piensa que lo que se gasta en un café, una aplicación o un servicio de entretenimiento es insignificante. Sin embargo, esos gastos repetidos se acumulan silenciosamente hasta convertirse en sumas considerables. Lo curioso es que las personas suelen preocuparse por ahorrar en grandes compras, como un automóvil o un electrodoméstico, pero ignoran las fugas constantes que ocurren a diario. Al final, no son las grandes adquisiciones las que desordenan las finanzas, sino la suma de esos pequeños escapes que parecen inocentes. Otro error compartido en distintas culturas es evitar enfrentar la realidad financiera. Hay quienes prefieren no mirar sus cuentas, no revisar los extractos, no calcular cuánto deben ni cuánto gastan. Creen que, si no se mira, el problema desaparece, cuando en realidad se agrava. El miedo a enfrentarse a los números es un miedo a enfrentarse a uno mismo, a la disciplina que falta, a la organización postergada. Pero mientras no se tenga un mapa claro, no se puede elegir un camino distinto. Evadir la realidad económica solo alarga el desorden y retrasa la posibilidad de corregirlo. El apego a la inmediatez es otro error universal. El deseo de obtener resultados rápidos hace que muchas personas busquen atajos que terminan en pérdidas. Se trata de la mentalidad de dinero rápido, que alimenta estafas, esquemas piramidales o inversiones apresuradas sin entender los riesgos. La impaciencia lleva a confiar en promesas irreales y a perder dinero que podría haberse multiplicado de forma más lenta pero segura. Este error nace del desconocimiento y la ansiedad, y se paga con desilusión. No se puede dejar de mencionar el error de no planear el futuro. Muchas personas viven al día, pensando únicamente en sobrevivir al mes actual. Se descuida la importancia de crear un fondo de emergencia, de apartar para la vejez, de pensar en proyectos a largo plazo.
La falta de planificación convierte cada imprevisto en una crisis y cada oportunidad en una frustración, porque nunca hay recursos disponibles para aprovecharla. Planear no significa anticiparlo todo, sino prepararse para que el futuro no sorprenda sin herramientas. Y finalmente, existe el error más silencioso de todos: creer que el dinero por sí mismo resolverá todos los problemas. Este pensamiento lleva a vivir en espera de un ingreso mayor, como si más dinero fuera la solución a todas las dificultades. La verdad es que, si no se cambia la mentalidad, ni siquiera grandes sumas alcanzan. Se ha visto en deportistas, artistas o ganadores de lotería que, a pesar de obtener fortunas, terminan en bancarrota porque los errores financieros permanecen. El problema no era la cantidad, sino la manera en que se administraba. Reconocer estos errores universales no significa caer en la autocrítica sin salida. Al contrario, es un ejercicio de sinceridad que abre puertas. Al ver con claridad los tropiezos más comunes, se puede empezar a construir nuevas rutas. El valor del dinero en la vida, como se vio en el capítulo anterior, está en lo que permite y en el sentido que se le otorga. Pero ese valor se desperdicia cuando se repiten estas equivocaciones sin cuestionarlas. El viaje hacia la sabiduría financiera implica identificar estos patrones, romperlos y sustituirlos por hábitos más conscientes. No se trata de buscar perfección, sino de aprender a reconocer cuándo se está cayendo en los viejos errores para detenerse a tiempo. Con esa base será posible avanzar hacia un terreno más sólido, la construcción de una mentalidad y unos hábitos financieros que fortalezcan el camino hacia la estabilidad. Capítulo 3. La base invisible. Mentalidad y hábitos financieros. Hablar de dinero sin hablar de mentalidad es como construir una casa sobre arena. Por más que se coloquen materiales de calidad, la base débil hará que tarde o temprano todo se derrumbe. La verdadera estabilidad financiera no comienza con una cuenta bancaria llena, sino con una mentalidad sólida y unos hábitos constantes que operan silenciosamente en la vida diaria. Cuando se observa a las personas que logran independencia financiera, se nota un patrón común: su manera de pensar y su disciplina cotidiana. No son las grandes decisiones aisladas las que marcan la diferencia, sino la suma de pequeños gestos repetidos día tras día. Ahorrar un porcentaje fijo de los ingresos, llevar un registro de gastos, vivir por debajo de los ingresos y reinvertir de manera constante son prácticas que parecen simples, pero transforman de raíz la relación con el dinero. La mentalidad financiera es invisible porque no se mide en cifras, sino en comportamientos y creencias. Quien ve el dinero como una herramienta de construcción tendrá siempre más posibilidades de crecer que quien lo percibe como un recurso para el gasto inmediato. Cambiar la percepción sobre el dinero implica cuestionar frases heredadas como «el dinero no es importante» o «el dinero es malo», porque esos pensamientos condicionan las decisiones económicas, limitan el crecimiento y perpetúan errores. Los hábitos funcionan como guardianes silenciosos de la riqueza. Se construyen poco a poco, muchas veces de manera automática. Por ejemplo, destinar los primeros minutos del día a revisar metas financieras, programar transferencias automáticas hacia una cuenta de inversión, o utilizar una hoja de cálculo para proyectar ingresos y gastos. Acciones como estas refuerzan la idea de que el dinero no se maneja por improvisación, sino por dirección. Una mentalidad correcta también protege de los impulsos externos, las ofertas, la presión social de aparentar o las emociones del momento suelen llevar a malas decisiones financieras. Una persona con hábitos sólidos y visión clara aprende a filtrar esas tentaciones porque entiende que cada dólar tiene un propósito definido. Esa forma de pensar convierte al dinero en un aliado
y no en un enemigo. La riqueza, por lo tanto, comienza en lo que no se ve, en cómo se piensa y en cómo se actúa a diario. Los grandes resultados financieros son la consecuencia inevitable de una mentalidad educada y unos hábitos consistentes. Lo visible, como cuentas sólidas o inversiones productivas, es simplemente el reflejo de lo invisible. Hay algo que no aparece en los estados de cuenta y, sin embargo, determina todo. La forma de pensar. Dos personas con el mismo ingreso pueden caminar por rumbos opuestos porque una se guía por hábitos sólidos y la otra por impulsos. La base invisible de las finanzas no está en las cifras, sino en los patrones mentales que las producen. Quien interioriza que cada dólar expresa una elección, empieza a relacionarse con el dinero desde la responsabilidad, no desde el azar. Esa convicción transforma el "a ver qué pasa este mes" en "esto es lo que decido construir con lo que tengo". La mentalidad financiera se forja con las historias que se repiten en silencio. Si desde temprano se escuchó que el dinero es escaso, el cerebro activa mecanismos de defensa. Gastar rápido antes de que se vaya, desconfiar de cualquier oportunidad, o preferir lo inmediato aunque sea más costoso a largo plazo. Si, por el contrario, se incorpora la idea de que el dinero es una herramienta al servicio de propósitos definidos, aparecen comportamientos distintos: postergar impulsos, proteger el ahorro, revisar con calma. Cambiar la historia interna no es un acto de voluntad momentánea, es una reeducación cotidiana que sustituye frases limitantes por otras más útiles. No puedo, por elijo no hacerlo hoy. No me alcanza, por asigno mis recursos a lo que importa. Esta reeducación se refleja en un conjunto de hábitos que funcionan como rieles. Los buenos hábitos eliminan negociaciones internas que consumen energía. No hay que debatir cada día si se ahorra o no, porque el ahorro está automatizado. No se improvisa con los gastos, porque existe una revisión semanal. No se corre detrás de antojos, porque hay un período de enfriamiento antes de comprar. En finanzas, la fuerza de voluntad es limitada. La arquitectura de hábitos, en cambio, sostiene decisiones con menos desgaste. Un ejemplo simple es: páguese primero. Apartar un porcentaje de cada ingreso antes de cualquier otra salida. Lo pequeño, repetido, se vuelve estructura. Para que estos hábitos prosperen, conviene reducir fricciones. Si registrar gastos es tedioso, se abandona. Si la transferencia al ahorro requiere demasiados pasos, se pospone. Por eso, ayuda a crear rutinas de pocos minutos. Un cierre de día para anotar gastos mayores, una revisión cada viernes de los movimientos de la semana y un momento mensual para observar tendencias. Una hoja de cálculo sencilla es suficiente para empezar. Columnas básicas, categorías claras y un seguimiento constante. Lo crucial es la continuidad, no la sofisticación. Cada registro es una fotografía del comportamiento. Miradas en serie, esas fotografías narran la historia real del dinero. Un pilar de esta base invisible es la claridad de propósito. Sin un para qué, el dinero se diluye. Con un para qué, se ordena. Propósitos bien definidos actúan como filtros, ayudan a distinguir entre lo importante y lo accesorio. No se trata de llenar la vida de privaciones, sino de colocar a cada dólar una misión concreta: construir tranquilidad, financiar aprendizajes, respaldar experiencias significativas, fortalecer un proyecto propio. Cuando el propósito está presente, disminuye la culpa al gastar en lo que de verdad importa y desaparece el remordimiento por dejar pasar aquello que solo era brillo. Capítulo 4. Organiza tus números, el mapa de tu realidad económica. La mayoría de las personas desea prosperidad, pero muy pocas se atreven a mirar de frente sus números.
Hablar de dinero suele despertar emociones encontradas: entusiasmo, miedo, incertidumbre o incluso rechazo. Por eso, organizar las finanzas no empieza con una hoja de cálculo ni con una aplicación móvil, sino con un acto de valentía. Es decidir encender la luz en una habitación oscura que se ha evitado durante años. Porque solo al iluminar esa oscuridad se descubre lo que realmente hay: deudas, ingresos insuficientes, gastos innecesarios, pero también oportunidades, fortalezas y un punto de partida claro. Organizar los números es mucho más que un ejercicio contable, es dibujar el mapa de la propia realidad económica. Imagine que está en medio de un bosque y quiere llegar a la cima de una montaña. Si no tiene un mapa, cualquier camino puede parecer correcto y puede perderse en rodeos interminables. El mapa financiero cumple ese papel. Señala dónde está en este momento, hacia dónde puede dirigirse y qué senderos debe evitar. La importancia de mirar los números sin miedo. Muchos prefieren vivir en la ilusión de que todo está bajo control, hasta que una emergencia médica, una pérdida de empleo o una crisis repentina revela que no había ningún plan. Negarse a mirar los números es como manejar de noche con las luces apagadas. Puede sentirse cómodo durante algunos minutos, pero tarde o temprano habrá un choque. Aceptar la realidad es siempre más útil que esconderla. No importa si los números son pequeños o grandes, positivos o negativos. Lo relevante es entender que reflejan decisiones pasadas y que, a partir de hoy, pueden transformarse con nuevas decisiones. El dinero nunca es estático, siempre está en movimiento. La organización es la herramienta que le permite dirigir ese movimiento a su favor. El primer paso: saber cuánto entra y cuánto sale. La organización financiera comienza con dos preguntas sencillas: ¿cuánto dinero entra y cuánto dinero sale? Aunque parezcan básicas, estas preguntas rara vez se responden con exactitud. Muchas personas conocen su salario mensual, pero olvidan ingresos extra como comisiones, pequeños trabajos paralelos o rentas. Del mismo modo, identifican los gastos grandes, como la renta o el transporte, pero pasan por alto los pagos pequeños que se multiplican silenciosamente. Suscripciones que no se usan, antojos diarios o compras impulsivas. El ejercicio consiste en registrar absolutamente todo. Puede hacerlo en un cuaderno, en una hoja de cálculo o en una aplicación, pero lo esencial es que cada movimiento de dinero quede reflejado. Solo al ponerlo por escrito se obtiene una visión clara, sin distorsiones. Aquí ocurre algo poderoso. Muchas personas, al hacer este registro, se sorprenden de cuánto se escapa en cosas que parecían insignificantes. El café diario, el servicio de streaming que nunca se abre, la ropa comprada por impulso, son gastos que, acumulados en un mes o en un año, representan cientos o miles de dólares que podrían haberse usado de forma más productiva. El mapa económico personal. Una vez que se tienen claros los ingresos y los gastos, llega el momento de construir el mapa. Este mapa tiene tres grandes zonas. Zona de ingresos. Representa todas las fuentes que generan entrada de dinero. Aquí se distingue entre ingresos activos, los que dependen de trabajar, como el salario, e ingresos pasivos, los que llegan sin una participación directa constante, como rentas, regalías o inversiones. Identificar esta diferencia es esencial, porque la libertad financiera depende de ampliar progresivamente los ingresos pasivos. Zona de gastos: todo lo que consume el dinero, desde lo básico hasta lo superfluo. La clave aquí no es eliminar todo lo que genera placer, sino distinguir entre lo necesario, lo opcional y lo prescindible. Un gasto es necesario cuando mantiene su calidad de vida y su productividad. Alojamiento, alimentación, transporte eficiente. Es opcional cuando aporta disfrute sin comprometer lo demás: ocio, viajes ocasionales.
Es prescindible cuando ni aporta valor ni satisface una verdadera necesidad. Zona de balances. Refleja lo que queda después de restar gastos de los ingresos. Si el balance es negativo, significa que se está gastando más de lo que se gana y se está cavando un agujero. Si es positivo, se abre la posibilidad de ahorrar e invertir. Este balance no es un simple número, es la brújula que señala si está avanzando hacia la estabilidad o hacia el endeudamiento. El poder de categorizar. No basta con saber cuánto entra y cuánto sale. Es necesario agrupar los números en categorías. Esto permite ver patrones. Por ejemplo, descubrir que el 40% de los ingresos se va en deudas, que el 20% se pierde en entretenimiento o que apenas un 5% se destina al ahorro. Esta visión categorizada da claridad y revela dónde deben hacerse ajustes. Una recomendación útil es dividir los gastos en porcentajes aproximados que actúen como guía. 50% en necesidades básicas, 30% en deseos o estilo de vida, 20% en ahorro, inversión o amortización de deudas. No se trata de una regla rígida, sino de un punto de referencia. Cada persona puede modificarla según su realidad, pero lo importante es que exista un criterio consciente en lugar de un caos sin dirección. La deuda como parte del mapa. En el mapa financiero también deben aparecer las deudas. Muchas veces se esconden porque generan vergüenza o ansiedad, pero ignorarlas solo las hace más grandes. Es necesario escribir cuánto se debe, a quién, en qué condiciones y con qué intereses. Al plasmarlo en el papel, la deuda deja de ser un monstruo difuso para convertirse en una cifra concreta, y una cifra concreta siempre puede gestionarse. Incluso las deudas pueden clasificarse. Están las deudas productivas que generan valor o ingresos, como un préstamo para una herramienta de trabajo, y las deudas improductivas que solo consumen recursos, como un crédito usado en gastos de ocio. Diferenciarlas es clave para saber cuál atacar primero. El registro constante, organizar los números, no es un evento único, sino un hábito continuo. Así como un mapa necesita actualizaciones para reflejar los cambios de un territorio, las finanzas requieren seguimiento periódico. Revisar semanalmente o mensualmente los ingresos y gastos permite corregir desviaciones a tiempo, antes de que se conviertan en problemas graves. La constancia transforma este proceso en una práctica natural, como cepillarse los dientes. Al principio puede sentirse incómodo o tedioso, pero con el tiempo genera una sensación de control y seguridad que compensa con creces el esfuerzo. Más allá de los números, la paz mental. Quien organiza sus números no solo gana control financiero, también gana tranquilidad. Dormir con la certeza de que se sabe exactamente dónde está cada dólar es un lujo que pocos disfrutan, y no depende de ser rico, sino de ser consciente. Esta paz mental es, en muchos casos, más valiosa que el dinero mismo porque elimina la ansiedad de lo desconocido y brinda confianza para planificar el futuro. Organizar los números es dibujar un mapa personal. Ese mapa no es perfecto ni definitivo, pero permite caminar con dirección. No se trata de obsesionarse con cada detalle, sino de comprender que el dinero necesita orden para convertirse en aliado. Con este orden, la vida financiera deja de ser una sucesión de imprevistos y pasa a ser una construcción consciente. Quien se atreve a organizar sus números descubre que el dinero deja de ser un misterio y se convierte en un recurso manejable, y en ese momento comienza a abrirse el verdadero camino hacia la libertad financiera. Capítulo 5. Gastar con intención, no con impulsos. El dinero es una extensión de la mente y de las decisiones que se toman a diario. Cada gasto refleja prioridades, creencias y hasta emociones ocultas que pocas veces se reconocen.
Sin embargo, la diferencia entre una vida de estabilidad financiera y una vida de constante estrés económico no siempre se encuentra en cuánto se gana, sino en cómo se gasta. Aquí es donde entra la idea de gastar con intención. No se trata de vivir bajo privaciones, sino de dirigir conscientemente cada dólar hacia algo que enriquezca la vida, en lugar de perderlo en satisfacciones momentáneas que, una vez consumidas, dejan vacío y frustración. El gasto impulsivo es más común de lo que se cree. No ocurre únicamente al entrar a una tienda y salir con algo que no se necesitaba. Sucede también en pequeños descuidos, suscripciones digitales que no se usan, comidas rápidas que sustituyen una planificación alimentaria más barata y saludable, ropa que se compra solo porque está en oferta, o incluso regalos comprados para impresionar más que para dar un verdadero valor. Lo que parece insignificante en cada momento, al acumularse, puede convertirse en la razón principal de por qué nunca alcanza el dinero. Gastar con intención, en cambio, es convertir el acto de gastar en una estrategia. Es preguntarse antes de cada decisión, ¿esto aporta algo real a mi vida o solo responde a un impulso pasajero? Esta pregunta, aunque sencilla, funciona como una brújula que separa lo esencial de lo innecesario. Un hábito tan básico puede ser la diferencia entre alguien que se siente atrapado por las deudas y alguien que avanza hacia sus metas financieras. El problema es que la sociedad está diseñada para estimular el consumo impulsivo. Cada anuncio, cada promoción y cada estrategia de marketing tiene como objetivo convencer de que algo se necesita ahora mismo. Se apela a emociones como el miedo a quedarse atrás, el deseo de pertenecer, la búsqueda de estatus o la promesa de comodidad instantánea. Resistir este bombardeo requiere fortaleza mental, pero también claridad. Quien tiene un propósito definido para su dinero se vuelve más difícil de manipular. Esa es la esencia del gasto intencional. Un punto importante es reconocer que no todo gasto innecesario proviene de la publicidad. Muchas veces se gasta de forma impulsiva para llenar vacíos emocionales. Se compra porque se está triste, aburrido, estresado o incluso feliz. El dinero, en esos casos, actúa como anestesia momentánea. El problema es que, como toda anestesia, su efecto desaparece rápido y deja consecuencias. El gasto emocional puede ser tan dañino como una adicción, porque convierte al dinero en una herramienta de escape en lugar de una herramienta de construcción. Para transformar esta relación, el primer paso es observar. Durante un mes, registrar cada gasto, incluso el más pequeño, puede abrir los ojos a patrones que antes pasaban inadvertidos. No se trata solo de anotar cifras, sino de identificar el contexto. ¿Qué emociones estaban presentes en ese momento? ¿Era realmente necesario? ¿Aportó algo duradero o fue un impulso? Este ejercicio funciona como un espejo y a veces duele ver lo que refleja, pero solo lo que se reconoce puede cambiarse. Una vez que se tiene esa visión clara, el siguiente paso es crear un sistema de prioridades. Gastar con intención no significa no gastar. Significa decidir qué es importante y qué no lo es. Por ejemplo, para una persona puede ser prioritario viajar porque le aporta experiencias, mientras que para otra lo será invertir en formación o en mejorar su salud. No existe un patrón único de gasto correcto, pero sí una regla general. Los gastos deben estar alineados con los valores personales y los objetivos financieros. Todo lo que se desvíe de ese camino es ruido. Un método práctico para lograr esto es dividir el presupuesto en categorías que reflejen intención. Más allá de los gastos básicos como vivienda, alimentación y transporte, conviene crear categorías específicas para metas de crecimiento, ahorro, inversión, educación, para experiencias significativas, viajes, cultura, proyectos personales, y para pequeños gustos que aporten bienestar sin poner en riesgo la estabilidad.
Esta organización convierte al dinero en un mapa. Se sabe hacia dónde va y, lo más importante, se evita que se escape en direcciones sin sentido. El control de los impulsos, sin embargo, requiere disciplina. Una estrategia efectiva es retrasar las compras no planificadas al menos 24 horas. Si después de ese tiempo el deseo persiste y está dentro del presupuesto, puede considerarse. En la mayoría de los casos, el impulso desaparece y se agradece no haber gastado. Otra estrategia es preguntarse cuánto costará en términos de tiempo. Si un objeto vale $200 y el ingreso por hora es de $20, esa compra representa 10 horas de trabajo. ¿Vale la pena entregar 10 horas de vida a cambio de ese producto? Esta perspectiva cambia radicalmente la manera de ver el consumo. No se debe confundir gastar con intención con una vida de restricción absoluta. Al contrario, se trata de gastar en lo que realmente importa. Negarse todo placer conduce a la frustración y al estallido posterior en gastos descontrolados. La intención está en dar un lugar justo a los gustos, asegurándose de que no sean una cadena, sino un disfrute consciente y planificado. La diferencia es enorme entre gastar $50 en una cena especial que se disfruta plenamente y dejar escapar la misma cantidad en pedidos diarios de comida rápida por simple pereza. El gasto consciente también se refleja en las grandes decisiones: la elección de una vivienda, la compra de un auto, la inversión en tecnología o incluso en la forma de entretenimiento. Cada una de estas decisiones puede ser una fuente de riqueza o una carga financiera. Por ejemplo, un auto comprado más por estatus que por necesidad puede convertirse en una deuda interminable, mientras que una inversión en una herramienta de trabajo puede abrir nuevas oportunidades de ingresos. La intención aquí es preguntarse siempre: ¿esto suma a mi futuro o solo alimenta mi presente inmediato? Otro aspecto relevante es el entorno social. Muchas veces los impulsos de gasto no provienen de uno mismo, sino de la presión externa. Salir a cenar con amigos cuando el presupuesto no lo permite, comprar ropa para estar a la altura de un grupo, o mantener hábitos de consumo solo para encajar. En estos casos, gastar con intención implica tener la fuerza de decir no. No se trata de aislarse, sino de aprender a poner límites y de rodearse de personas que valoren más las metas que las apariencias. Con el tiempo, el gasto intencional se convierte en un hábito liberador. No se siente como restricción, sino como control. Saber que cada dólar tiene un propósito concreto da seguridad, paz mental y una sensación de avance constante. Es el paso que convierte a las finanzas en un aliado, en lugar de un motivo de angustia. El dinero deja de ser un recurso que se escapa entre los dedos y se convierte en una herramienta sólida para construir la vida deseada. En definitiva, gastar con intención significa elegir conscientemente dónde se coloca la energía financiera. Es entender que cada compra es un voto por el futuro que se quiere o un voto por seguir atrapado en el ciclo de impulsos. La invitación es clara: que cada gasto sea una afirmación de lo que se valora, no una reacción automática a lo que la sociedad dicta, porque al final el dinero habla, y lo que dice está escrito en la forma en que se gasta. Capítulo 6. La deuda, usarla como escalera, no como cadena. La deuda es una de esas palabras que despiertan emociones intensas. Para algunos, representa un peso insoportable, una carga que oprime y limita. Para otros, es una herramienta que abre puertas, acelera proyectos y multiplica oportunidades. Y lo cierto es que ambas percepciones son correctas, porque la deuda no es en sí misma buena o mala, es neutral. Lo que determina su impacto es el modo en que se usa. Igual que un cuchillo puede servir para preparar alimentos o para herir,
La deuda puede ser una escalera hacia el crecimiento o una cadena que paraliza. El problema es que la mayoría de las personas se relacionan con ella desde la ignorancia o la necesidad inmediata. Compran a crédito porque no alcanzan sus ingresos, acumulan tarjetas de forma desordenada o hipotecan su futuro por placeres pasajeros. En esas circunstancias, la deuda se convierte en un monstruo que crece sin control, atrapando cada dólar que entra y devorando la tranquilidad. Sin embargo, quienes aprenden a usarla con visión, estrategia y responsabilidad descubren que puede convertirse en un aliado poderoso. El secreto está en diferenciar entre deuda que construye y deuda que destruye. Una compra impulsiva con intereses altos es una condena, pero financiar una herramienta de trabajo, una propiedad con potencial de generar ingresos o un estudio que aumente la capacidad profesional puede convertirse en un trampolín hacia la independencia económica. El error de confundir comodidad con crecimiento. Uno de los problemas más comunes es que muchas personas confunden la deuda como medio de acceso con la deuda como inversión. Acceso significa endeudarse para tener algo ahora que de otro modo no podrían permitirse: el celular más moderno, el auto del año, unas vacaciones de lujo. Inversión, en cambio, significa comprometerse con una deuda que tendrá retorno, que generará más dinero o que mejorará la posición financiera a largo plazo. Quien se endeuda para aparentar, tarde o temprano paga el precio de esa fachada. Porque los intereses no entienden de emociones, no se conmueven ante la ilusión de estatus, ni perdonan por la búsqueda de comodidad. En cambio, quien usa la deuda con disciplina y con un plan concreto, logra que cada cuota represente un paso hacia arriba, no una soga que aprieta. La diferencia entre deuda buena y deuda mala. Para comprender cómo usar la deuda como escalera, conviene establecer una distinción fundamental: deuda mala, aquella que no genera valor ni retorno, que se asocia con el consumo efímero, tarjetas de crédito al límite, préstamos rápidos con intereses altísimos, cuotas por objetos que pierden valor en cuanto salen de la tienda. Esta deuda se alimenta de la impaciencia y del deseo de gratificación inmediata. Deuda buena, aquella que se asume con un propósito estratégico que fortalece la capacidad de generar ingresos o de incrementar el patrimonio. Una hipoteca bien estructurada para adquirir una propiedad rentable, un crédito empresarial que expande operaciones, un préstamo estudiantil que abre puertas laborales. No deja de ser una obligación, pero actúa como palanca. El reto está en que no todas las deudas que parecen buenas lo son, y no todas las malas se reconocen de inmediato. Por eso la clave es preguntarse siempre: ¿este dinero prestado me dará más de lo que me costará devolverlo? Si la respuesta es no, entonces esa deuda no es una escalera, es una cadena disfrazada. El poder del control emocional. Detrás de cada deuda suele haber una historia emocional. Una compra para sentir que se pertenece, un viaje para escapar del estrés, una decisión tomada en un momento de entusiasmo. La industria del crédito lo sabe y juega con ello, ofreciendo pagos mínimos, plazos largos y cuotas que parecen pequeñas, aunque terminen multiplicando el costo real. Para usar la deuda como escalera, es necesario desarrollar autocontrol y visión. No se trata de reprimir los deseos, sino de aprender a evaluarlos. Antes de comprometerse, conviene respirar y calcular. ¿Cuánto tiempo me tomará pagar esto? ¿Qué podría hacer con ese dinero si no estuviera atrapado en intereses? ¿Estoy construyendo libertad o hipotecando tranquilidad? Estrategias prácticas para transformar la deuda. El primer paso es tener un mapa claro de lo que se debe. Muchas personas ni siquiera saben cuánto deben en total. Solo se limitan a pagar cuotas que nunca terminan. Tener claridad significa anotar cada obligación: monto total, intereses,
plazo, pagos pendientes. Cuando se enfrenta a la realidad sin miedo, se recupera el poder de decidir. Después, conviene establecer un plan. Existen dos métodos principales. El método de la avalancha. Se priorizan las deudas con mayor interés. Así, se reduce el costo financiero y se avanza con mayor eficiencia. El método de la bola de nieve. Se priorizan las deudas más pequeñas, logrando victorias rápidas que generan motivación para seguir. Ambos funcionan, siempre que exista disciplina y compromiso. La diferencia está en la psicología de cada persona. Unos prefieren atacar lo más costoso, otros necesitan ver resultados rápidos para mantenerse firmes. Aprender a renegociar y anticiparse. Otro aspecto poco explorado es que las deudas no son inamovibles. Muchas veces pueden renegociarse, refinanciar un crédito a una tasa más baja, consolidar varios préstamos en uno solo, adelantar pagos para reducir intereses. La mayoría no lo intenta por miedo o desconocimiento, pero las instituciones financieras saben que prefieren recuperar el dinero de manera ordenada antes que perderlo en un incumplimiento. Además, prevenir siempre es más económico que remediar. Tomar una deuda sin analizar su verdadero costo es abrir la puerta a problemas. Por eso es necesario comparar, leer la letra pequeña, calcular escenarios y tener un fondo de emergencia que impida caer en créditos desesperados. La deuda como maestro de disciplina. En última instancia, la deuda enseña. Obliga a planificar, a ajustar gastos, a medir las prioridades. Cuando se entiende que cada dólar prestado debe regresar con intereses, se aprecia más el valor del dinero y del tiempo. Usada con propósito, se convierte en un recordatorio constante de que no se puede vivir por encima de los ingresos, sino aprender a expandirlos con inteligencia. La deuda puede ser el látigo que castiga o el motor que impulsa. Todo depende de cómo se gestione. La diferencia entre quien la sufre y quien la domina no está en el banco ni en el contrato, sino en la mentalidad y en los hábitos financieros. Convertir cadenas en peldaños. Si hoy existe una deuda que parece una cadena, la misión es transformarla en escalera. Quizás implique ajustar gastos, renegociar condiciones o trabajar horas extra por un tiempo. No es fácil, pero es posible. Cada pago realizado se convierte en un peldaño subido, y al llegar arriba, cuando la deuda ya no oprime, queda la lección aprendida: nunca volver a usarla de manera inconsciente. El dinero prestado puede ser un enemigo silencioso o un aliado estratégico. Puede hundir o puede elevar. Lo que lo define no es el contrato firmado, sino la intención con la que se asume y la disciplina con la que se gestiona. Aprender a usar la deuda como escalera y no como cadena es un acto de libertad financiera. Capítulo 7. El colchón invisible. Crear tu fondo de seguridad. En la vida financiera de cualquier persona hay momentos en que la calma se rompe de manera inesperada. Puede ser la pérdida de un empleo, una enfermedad repentina, una reparación costosa en el hogar o una situación global que altere la estabilidad económica. Estos sucesos no piden permiso para entrar y, aunque no se los desee, siempre tienen la posibilidad de aparecer. La diferencia entre que un imprevisto se convierta en una crisis devastadora o en un obstáculo manejable está en un recurso silencioso pero poderoso: el fondo de seguridad. Se le llama colchón invisible porque no se ve en el día a día. No genera una emoción inmediata como una compra, ni despierta orgullo como una inversión rentable. Sin embargo, es una de las bases más sólidas sobre las que se puede construir tranquilidad financiera. Su función es amortiguar las caídas inevitables, dar espacio para respirar cuando parece que todo se derrumba y garantizar que las decisiones no estén impulsadas por el miedo o la urgencia. El error de vivir al filo. Muchas personas viven con la ilusión de que todo seguirá funcionando como hasta ahora. El sueldo llegará puntualmente,
los gastos serán los mismos y la estabilidad será la norma. Pero la realidad es que la vida no se desarrolla en línea recta. Una crisis de salud, una reducción en la empresa, un error en un negocio o un simple accidente de la vida cotidiana pueden poner todo en jaque en cuestión de horas. Cuando no se tiene un fondo de seguridad, las soluciones suelen ser drásticas. Endeudarse con intereses altos, vender bienes en condiciones desfavorables, pedir ayuda a familiares o amigos. Todas estas alternativas generan consecuencias que, en vez de resolver el problema, abren un nuevo ciclo de estrés. En cambio, quienes cuentan con un colchón financiero no tienen que improvisar bajo presión. Pueden enfrentar la situación con serenidad porque ya habían preparado una reserva para ese momento. ¿Cuánto dinero debe tener un fondo de seguridad? Una de las preguntas más comunes es cuánto dinero debería estar en este fondo. No existe una respuesta universal, porque cada vida económica tiene características distintas. Sin embargo, hay una guía práctica que puede servir. Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Es importante aclarar que este fondo no está diseñado para lujos, viajes o caprichos. Es exclusivamente para mantener la estabilidad cuando los ingresos habituales se ven interrumpidos. ¿Dónde guardar este fondo? Un error común es pensar que el fondo de seguridad debe invertirse para que genere más dinero. Sin embargo, su objetivo no es crecer, sino estar disponible de manera inmediata. Por ello, el mejor lugar para guardarlo es una cuenta líquida, segura y accesible, que permita retirar dinero de forma rápida sin penalizaciones. Opciones como cuentas de ahorro tradicionales o instrumentos de bajo riesgo con disponibilidad inmediata cumplen este propósito. La seguridad y la liquidez están por encima de la rentabilidad en este caso. ¿Cómo construirlo paso a paso? El mayor desafío no está en la teoría, sino en la práctica. Juntar varios meses de gastos puede parecer abrumador, pero el secreto está en dividir el objetivo en partes alcanzables. Empiece con una meta pequeña. En lugar de pensar en miles de dólares, fije como primer objetivo 500 o 1000 dólares. Esa primera reserva ya marcará la diferencia ante un imprevisto menor. Automatice el ahorro. Destinar una cantidad fija al inicio de cada mes hacia el fondo crea disciplina. Incluso un 5% o 10% del ingreso puede acumularse con el tiempo. Use ingresos extraordinarios, bonificaciones, devoluciones de impuestos, ventas ocasionales o ingresos adicionales pueden ser el combustible perfecto para acelerar la construcción del fondo. Evite tocarlo salvo en emergencias reales. Una tentación común es usar el fondo para compras no esenciales. Mantener claridad en qué es una emergencia y qué no preserva la integridad del colchón. Revise y ajuste periódicamente. Los gastos básicos cambian con el tiempo. Es recomendable revisar al menos una vez al año cuánto se necesita para cubrir entre 3 y 6 meses de vida y ajustar la meta si es necesario. La dimensión emocional del fondo, tener un colchón de seguridad, no es solo una estrategia financiera, es también una fuente de paz mental. Saber que existe una reserva en caso de emergencia reduce la ansiedad, mejora la calidad del sueño y fortalece la confianza en uno mismo. Esa tranquilidad no se puede medir en dólares, pero influye en la capacidad de tomar decisiones inteligentes, tanto en los negocios como en la vida personal. Además, este fondo protege los sueños a largo plazo. Cuando ocurre un imprevisto, la mayoría de las personas sacrifica primero sus planes de futuro, venden inversiones, renuncian a estudios, posponen proyectos. Con un fondo de seguridad, los objetivos a largo plazo se mantienen intactos, porque la emergencia se enfrenta sin comprometer lo que se está construyendo para mañana. Lo invisible que sostiene todo
Piense en un edificio. Lo que llama la atención son los pisos superiores, los ventanales, la arquitectura. Sin embargo, lo que sostiene esa construcción no se ve, los cimientos. El fondo de seguridad es ese cimiento invisible. Nadie lo aplaudirá ni lo mostrará orgulloso, pero es lo que permitirá que el resto de la vida financiera no se derrumbe con la primera sacudida. Muchos hablan de inversión, de multiplicar el dinero, de construir riqueza, y ciertamente esos son pasos fundamentales. Pero antes de pensar en crecer, es necesario proteger. De nada sirve tener un portafolio lleno de promesas si una crisis obliga a liquidarlo de manera precipitada. El orden natural de la construcción financiera comienza por lo invisible. Primero la base de seguridad, luego el crecimiento. Un compromiso con el futuro. Crear un fondo de seguridad es, en última instancia, un acto de responsabilidad consigo mismo y con las personas que dependen de usted. Es aceptar que la vida es incierta y que el mejor modo de enfrentarla no es negando esa realidad, sino preparándose para ella. Ese fondo, aunque no brinde la emoción de una compra o el orgullo inmediato de una inversión, representa libertad. Libertad de no vivir con miedo, de no ser rehén de las circunstancias, de decidir con calma. Libertad de saber que, aunque llegue la tormenta, habrá un espacio seguro donde resguardarse. Por eso se le llama colchón invisible, porque no se ve, pero se siente. Está ahí, sosteniendo, protegiendo, acompañando. Y aunque pase desapercibido en los días tranquilos, se convierte en el mayor aliado en los días difíciles. Recuerda siempre, el viaje nunca termina. La historia del dinero en la vida de una persona nunca se escribe en una sola página ni se cierra con un único capítulo. Por más que alguien logre estabilidad financiera, pague sus deudas, construya un fondo de seguridad y acumule inversiones, siempre habrá una nueva etapa, un nuevo reto y una nueva versión de sí mismo que exige evolucionar. Las finanzas personales no son un destino, sino un camino que se expande y se reinventa. Ese viaje, lejos de terminar, se vuelve más interesante cuanto más se avanza, porque deja de tratarse solo de cifras y se transforma en una narrativa de crecimiento personal, propósito y trascendencia. Cuando se empieza a hablar de dinero, lo común es pensar en carencias o en metas materiales. Pagar cuentas, conseguir estabilidad, comprar una casa o asegurar una jubilación. Pero con el tiempo, ese horizonte se amplía. El dinero se convierte en un instrumento, no en un fin, y la relación que se tiene con él refleja la madurez con la que se enfrenta la vida. Ese cambio de perspectiva es, en esencia, el verdadero resultado de haber recorrido el camino de la educación financiera. Comprender que lo importante no es el dinero en sí mismo, sino la manera en que permite vivir de acuerdo con lo que uno valora y proyecta hacia los demás. El viaje financiero nunca termina, porque la vida nunca deja de cambiar. Lo que hoy es prioridad, mañana puede convertirse en un aspecto secundario, y lo que parecía lejano, de repente se vuelve urgente. Una familia crece, una carrera se transforma, una crisis aparece, una oportunidad inesperada surge, y en cada uno de esos momentos la relación con el dinero se pone a prueba. Tener las herramientas de una buena educación financiera no significa que ya no habrá tropiezos, significa que se cuenta con un mapa confiable para volver a orientarse incluso en medio de la niebla. El dinero, como el tiempo, es un recurso limitado, y al igual que el tiempo, cada persona decide cómo administrarlo. La diferencia está en que el tiempo, inevitablemente, transcurre. El dinero, en cambio, puede multiplicarse, protegerse o diluirse según la manera en que se maneje. Ese poder de decisión nunca desaparece, ni siquiera cuando se alcanzan grandes logros financieros. La tentación de gastar sin intención, la presión social,
los cambios económicos globales o los errores humanos siempre estarán presentes. Por eso, el camino financiero es dinámico y requiere atención constante. Sin embargo, ese carácter interminable no debería verse como una carga, sino como un privilegio. Significa que siempre existe la posibilidad de crecer, de mejorar y de descubrir nuevas formas de libertad. Alguien que aprendió a organizar sus números y a vivir con hábitos saludables ya no ve las finanzas como un monstruo del que huir, sino como un aliado al que cuidar y con el cual dialogar. Se pasa de la angustia al disfrute, de la reacción al control, del caos a la claridad. Esa es la verdadera transformación, no en los montos, sino en la relación que se establece con ellos. Un aspecto esencial de este viaje es que, en algún punto, deja de tratarse solo del propio bienestar. Cuando la seguridad personal está cubierta y las bases están sólidas, el dinero comienza a tener un papel más trascendente. Se convierte en un medio para apoyar causas, ayudar a otros, crear oportunidades o construir un legado. El impacto deja de medirse únicamente en estados de cuenta y se mide en huellas, en aquello que se deja en la vida de los demás. Esta es quizá la parte más poderosa de la sabiduría financiera. Entender que el dinero también puede ser un puente hacia la contribución y la trascendencia. Por eso, el epílogo de un libro sobre finanzas personales no puede ser un punto final. Sería injusto reducirlo a eso, porque en realidad es apenas una pausa para mirar lo recorrido y recordar que todavía queda mucho por andar. Cada persona que ha leído estas páginas y reflexionado sobre ellas, ahora lleva consigo herramientas y perspectivas que antes no tenía. Pero lo valioso no es haber leído, sino lo que se decida hacer con lo aprendido. El libro termina, pero la práctica empieza de nuevo cada mañana, en cada decisión de compra, en cada planificación, en cada conversación interna sobre lo que realmente importa. Quien comprende que el viaje nunca termina, entiende que las finanzas personales son como un entrenamiento constante. No basta con correr una maratón una vez, ni con levantar pesas una semana. La fuerza se mantiene y se amplía con la repetición, con la disciplina y con el deseo de seguir mejorando. De igual manera, el músculo financiero se ejercita todos los días con pequeñas decisiones. Elegir gastar con intención, revisar números periódicamente, ajustar objetivos y, sobre todo, mantener una mentalidad abierta al aprendizaje continuo. Esa mentalidad es la que permite abrazar los cambios sin miedo. El mundo evoluciona, nuevas tecnologías, nuevas formas de inversión, nuevas maneras de consumir. Lo que ayer era visto como un lujo, hoy puede ser una necesidad, y lo que parecía imposible de alcanzar puede estar al alcance con la innovación. En este escenario en constante transformación, la educación financiera actúa como brújula. No dice exactamente qué camino tomar, pero ofrece los principios que ayudan a no perderse. El viaje nunca termina, porque uno nunca termina de conocerse a sí mismo. Los deseos, los miedos, las prioridades, las ambiciones cambian con el tiempo, y el dinero se adapta a esos cambios. Un joven puede soñar con viajar, un adulto con dar estabilidad a su familia, y alguien en su madurez con dejar un legado. Cada etapa tiene su narrativa, y en cada una el dinero ocupa un rol distinto. La sabiduría consiste en aceptar esa dinámica sin resistencia y en aprender a escribir la propia historia financiera con conciencia y propósito. Al llegar al cierre de estas páginas, conviene recordar que nadie nace sabiendo manejar el dinero. Se aprende, se ensaya, se falla y se corrige. Lo importante es mantenerse en movimiento, no quedarse paralizado por el miedo o la indecisión. El dinero responde mejor a quienes lo tratan con respeto, y ese respeto se demuestra al no ignorarlo, al no desperdiciarlo y al no permitir que controle más de lo que debe.
La libertad financiera no se alcanza en un día, pero cada día consciente acerca más a ella. Finalmente, el viaje nunca termina porque, más allá de las cuentas y los números, lo que está en juego es la vida misma. El dinero no es el protagonista absoluto, pero sí un actor que está presente en todas las escenas. Saber dirigirlo con sabiduría es darle a la vida más armonía, más posibilidades y más sentido. Al cerrar este libro, el mensaje es claro. La historia de las finanzas personales no acaba aquí, empieza de nuevo contigo, con tus decisiones, con tu visión y con tu compromiso. El crecimiento no tiene un límite definido. El dinero acompaña, refleja y amplifica ese proceso, y mientras la vida siga abierta al aprendizaje, siempre habrá un nuevo capítulo por escribir, una nueva meta que alcanzar y una nueva forma de experimentar la libertad que proviene de la verdadera sabiduría financiera. ¿Qué opinión tienes acerca de estos 7 principios de la sabiduría financiera? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo, para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.